Su voz retumbaba en toda la sala. Eres un inútil. No sirves para nada. Me humilló frente a todos, pensando que estaba por salirse con la suya. Lo que él no sabía es que yo estaba grabando cada palabra. Y a la mañana siguiente, recibí un mail que cambió todo, porque la grabación fue el principio del fin para él. Si alguna vez te humillaron injustamente, si sentiste que no había justicia, dale like, suscríbete y comenta tu experiencia. Aquí vas a descubrir cómo la verdad puede ser grabada, guardada, y servir como la mejor venganza. Mi nombre es Javier y trabajaba como coordinador de proyectos en una empresa que se vendía como moderna y ágil, pero que en realidad era un reino de miedo gobernado por un tirano. La oficina tenía paredes de cristal, espacios abiertos y una máquina de café que costaba más que mi primer coche. Todo gritaba innovación y cultura horizontal. Pero la realidad era un sistema feudal donde el señor del castillo era mi jefe, Mario. Mario era uno de esos jefes que la literatura de negocios te advierte que existen, pero que nunca crees que te tocarán a ti. Un depredador corporativo con un carisma superficial que engañaba a los de arriba y un sadismo calculado que aterrorizaba a los de abajo. Era experto en el arte de la humillación pública, un maestro en robarse el crédito de los éxitos y en asignar culpas por los fracasos. La historia que voy a contarles tuvo su clímax en una reunión de seguimiento un martes por la tarde. Yo estaba presentando los avances de un proyecto complejo que, contra todo pronóstico y a pesar de la falta de apoyo de Mario, estaba saliendo adelante gracias al esfuerzo titánico de mi equipo. Habíamos logrado reducir los costes en un 15% y adelantar la fecha de entrega 2 semanas. Estaba orgulloso, y mi equipo también. Pero Mario no veía logros, veía amenazas. Veía un éxito que no llevaba su firma. Mientras yo pasaba la diapositiva de resultados, él me interrumpió. No con una pregunta, sino con un ataque. Empezó con un sarcasmo venenoso. Javier, ¿de verdad esperas que nos creamos estos números, o los sacaste de una chistera? La sala, que segundos antes estaba en silencio atento, se llenó de una tensión palpable. Yo intenté responder con datos, con la hoja de cálculo abierta que respaldaba cada cifra. Pero él no quería datos, quería sangre. Levantó la voz. Su cara se enrojeció y las venas de su cuello comenzaron a marcarse. No me interrumpas con tus excusas. Llevo semanas viendo cómo este proyecto se desmorona por tu incompetencia. Eres un inútil, Javier. ¿Me oyes? Un completo inútil. No sirves para nada. Este proyecto funciona a pesar de ti, no gracias a ti. Debería darte vergüenza presentar esto como si fuera un logro tuyo. Sus palabras eran como golpes físicos. Sentí el calor subiendo por mi cuello hasta quemarme las orejas. Mi cara ardía. El pecho se me oprimió con tanta fuerza que por un segundo pensé que no podía respirar. Mis manos, debajo de la mesa, se cerraron en puños tan apretados que las uñas se me clavaban en las palmas. Un torbellino de pensamientos me atrapó. ¿Por qué me trata así? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Por qué nadie dice nada? Las miradas de mis compañeros eran un mar confuso y doloroso. Algunos, como Laura, una diseñadora brillante pero tímida, miraban sus papeles con una intensidad fingida, como si la solución al conflicto estuviera escrita en sus notas. Otros, como David del departamento de ventas, disfrutaban del circo con una media sonrisa, probablemente felices de que el objetivo del león no fueran ellos esta vez. Sentí mi dignidad hacerse añicos en el suelo de aquella sala de juntas con vistas panorámicas a la ciudad. Y lo peor de todo, no encontraba una salida. Estaba atrapado en esa humillación pública, expuesto y solo. Esa tarde, volví a mi escritorio en un estado de trance. Mario era conocido por sus explosiones, por creerse intocable gracias a sus resultados inflados y su amistad con uno de los directores principales. Su arrogancia crecía cada día, y no le importaba humillar, gritar o menospreciar a quien estuviera delante. Sus frases hechas, como aquí se hace lo que yo digo o si no te gusta, la puerta es grande, eran moneda corriente. El miedo era su herramienta de gestión. Sentí una mezcla de impotencia, rabia y una tristeza profunda. Pero debajo de todo ese caos emocional, una pequeña llama de determinación comenzó a arder. Sabía que no podía dejar que ese episodio quedara impune. Pero también sabía que mi palabra contra la suya no valía nada.
Recursos Humanos era un departamento decorativo que siempre se ponía del lado de la dirección. Necesitaba pruebas. Fue en ese momento de claridad helada cuando recordé la función de grabación de voz de mi teléfono. No como un acto de espionaje, sino como un acto de autodefensa. Durante los días siguientes, cada vez que tenía que entrar en el despacho de Mario, cada vez que él se acercaba a mi escritorio con ese aire de depredador, mi pulgar, temblando en el bolsillo, activaba discretamente la grabadora. No buscaba provocarlo, solo documentar la realidad de nuestro día a día. La oportunidad, o más bien, la desgracia, se repitió una semana después. Me llamó a su despacho para revisar unos detalles. Cerró la puerta y, sin la audiencia de antes, su crueldad fue aún más refinada. Volvió a la carga, esta vez en susurros amenazantes. Pensé que te había quedado claro la semana pasada, Javier. Deja de intentar brillar. Tu trabajo es hacer lo que yo te digo, cuando yo te lo digo. No estás aquí para tener ideas. Estás aquí para ejecutar las mías. Si vuelves a presentar resultados como si fueran tuyos, me encargaré personalmente de que tu carrera en esta empresa, y en esta ciudad, se acabe. ¿Lo has entendido? Y todo quedó grabado. Cada palabra, el tono sibilante, la amenaza velada. Ese archivo de audio se convirtió en mi póliza de seguro. Durante las siguientes semanas, guardé ese archivo como un tesoro oscuro. Pero sabía que una grabación, por sí sola, podía ser interpretada como la reacción a un mal día. Necesitaba contexto. Comencé a construir un dossier. Rescaté emails de los últimos 2 años donde Mario se atribuía descaradamente el trabajo de otros. Documenté con fechas y horas cada vez que había menospreciado a alguien del equipo en reuniones. Contacté discretamente a 2 compañeros que habían renunciado precisamente por el ambiente tóxico que él generaba. Ambos, ahora en trabajos donde se sentían valorados, aceptaron escribir testimonios anónimos detallando el acoso sistemático que habían sufrido. Mi estrategia estaba clara. Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de exponer un patrón de abuso que estaba destruyendo el talento y la moral de la empresa. No buscaba destruirlo a él personalmente. Buscaba que la verdad saliera a la luz, para que la justicia, la verdadera justicia corporativa, tomara su curso. El momento llegó 3 semanas después, cuando solicité una reunión privada con la directora de Recursos Humanos y el director de Operaciones, un hombre mayor y aparentemente justo que estaba por encima de Mario. Entré a la reunión con calma, con una carpeta bajo el brazo y el corazón latiendo a un ritmo controlado. Comencé mi exposición sin emoción, como si presentara un informe de proyecto. Expuse los hechos, las fechas, los incidentes. Como esperaba, al principio sus rostros mostraban escepticismo. La directora de Recursos Humanos me interrumpió con una frase ensayada. Javier, entendemos que a veces hay roces y que Mario tiene un estilo de gestión directo. Fue mi señal. Entiendo perfectamente lo que dice. Respondí con la misma calma. Y, precisamente por eso no he venido a darles solo mi versión de los hechos. He venido a que escuchen la gestión directa de Mario ustedes mismos. Coloqué mi teléfono sobre la mesa de caoba pulida. El silencio en la sala era absoluto. Presioné play. La voz de Mario llenó la habitación, primero con sus insultos en la reunión, luego con sus amenazas en privado. Pude ver cómo los rostros de los directores cambiaban. La sonrisa condescendiente de la directora de Recursos Humanos se desvaneció, reemplazada por una máscara de horror. El director de Operaciones, que había estado recostado en su silla, se enderezó lentamente, con los ojos clavados en el teléfono como si fuera una serpiente. La prueba era irrefutable. El audio hablaba por sí solo. Pocos días después, a primera hora de la mañana, recibí un correo electrónico del director de operaciones. El asunto era simple: seguimiento. El cuerpo del mensaje era breve y directo. Javier, hemos tomado medidas inmediatas. Mario ha sido suspendido de sus funciones mientras se lleva a cabo una investigación externa formal. Tu integridad y la de tu equipo están garantizadas. Por favor, mantén la confidencialidad. La empresa actuó con una rapidez que me sorprendió. La suspensión de Mario provocó un efecto dominó. Al saber que había una investigación oficial y que la dirección estaba tomando cartas en el asunto, varios empleados, que hasta entonces habían callado por miedo,
Empezaron a hablar. Los testimonios anónimos que yo había recogido se convirtieron en declaraciones formales. La investigación no solo confirmó el abuso verbal, sino que destapó algo mucho más grave, la gran reviravolta que nadie esperaba. Resultó que el comportamiento abusivo de Mario no era solo una cuestión de ego. Era una estrategia. Al humillar y desmotivar a los miembros talentosos de su equipo, se aseguraba de que nadie le hiciera sombra. Pero lo más oscuro fue descubrir que había estado saboteando deliberadamente proyectos de otros departamentos para que sus propios proyectos, a menudo mediocres y con sobrecostes, parecieran exitosos en comparación. El análisis forense de los servidores de la empresa demostró que había borrado archivos cruciales, retrasado aprobaciones y filtrado información confidencial a la competencia en al menos 2 ocasiones, todo para hundir a compañeros que él consideraba una amenaza. El inútil al que él acusaba de incompetencia era, en realidad, el arquitecto de un plan de sabotaje que le había costado a la empresa millones de euros en oportunidades perdidas y penalizaciones de clientes. La decisión final de la empresa fue clara y contundente. Mario no solo fue despedido por conducta inapropiada, abuso de poder y hostigamiento laboral, también fue denunciado por la vía penal por sabotaje industrial y revelación de secretos empresariales. La noticia de su despido y la posterior demanda se propagaron por la oficina como un reguero de pólvora. El ambiente cambió de la noche a la mañana. La tensión y el miedo que se respiraban en los pasillos fueron reemplazados por una sensación de alivio y liberación. Recibí docenas de mensajes de apoyo, algunos de gente que apenas conocía. Mi equipo, que había estado trabajando con la cabeza gacha, volvió a sonreír, a proponer ideas, a colaborar. Y yo sentí una paz profunda, una calma que no había conocido desde el día de la humillación. No sentí odio ni alegría por su desgracia. Sentí justicia. La venganza no había sido sangre ni gritos, sino la verdad registrada, contextualizada y expuesta para que la dignidad volviera a su lugar. Me di cuenta de que a veces la mejor defensa no es un ataque, sino una buena grabación. Que la valentía no solo está en confrontar directamente, sino en tener la paciencia y la inteligencia para preparar el terreno, para que cuando la verdad salga a la luz, sea tan sólida que no pueda ser ignorada. Unas semanas más tarde, el director de operaciones me llamó a su despacho. Me ofreció el puesto de Mario. Lo rechacé. Le dije que mi lugar no era dirigir, sino construir. En su lugar, le propuse la creación de un nuevo rol en la empresa, un defensor del empleado o un ombudsman corporativo. Una figura neutral encargada de velar por un ambiente de trabajo justo y de investigar de forma anónima y segura cualquier queja de abuso. Sorprendentemente, aceptó, y me ofreció a mí ser el primero en ocupar ese cargo, con la misión de rediseñar la cultura de la empresa desde dentro. Aprendí que el respeto en el trabajo no es un favor que se pide, es un derecho que se exige, que la verdadera fuerza no reside en la agresividad, sino en enfrentar la injusticia con pruebas, calma y estrategia, y que la justicia poética, a veces, puede llegar cuando menos lo esperas, no para destruir a una persona, sino para sanar un sistema. No se necesita ser el más fuerte, sino el más inteligente, sobre todo, el más paciente. ¿Alguna vez usaste una prueba irrefutable para defenderte de una injusticia? ¿Te sorprendió el giro que tomaron los acontecimientos después? Cuéntamelo en los comentarios, dale like. Suscríbete y comparte este video para que más personas sepan que, aunque a veces tarde, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz.